Hey, ¿qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor porque, otra vez, ya es fin de año. Una época de reflexión, de recuerdos, ya sea buenos o malos, de aprendizaje, pero sobre todo de esperanza. Ya sé, ¿vale? Que estamos a principios de febrero, pero espero que el 2021 haya sido un buen año para ti, en el que haya habido más momentos buenos que malos. Y si no es así, pues ya pasó, ¿vale? Ahora lo importante es concentrarse en este nuevo año y en el que podemos hacer hoy para que el mañana sea mejor. Y justamente uno de los medios para lograr eso es leer. Si uno de tus propósitos de este año nuevo es leer más, espero que este video te dé autoeficacia y constancia. Yo sé que tú puedes lograrlo, pero aún así, aquí te voy a dar unos tips. El primero es hacer un poquito de spam a mi video anterior del año pasado acerca de leí 60 libros en un año, los cuales tienen más variedad que los que vas a encontrar aquí, así que a lo mejor ese video puede ser una mejor guía que este por si quieras encontrar un libro que te guste. Para cualquier meta que te propongas, a mí lo que me ha funcionado es empezar con poco. Pongamos que quieres empezar a leer más. Bueno, entonces, durante 3 semanas y solo 3 semanas, haz que tu único propósito sea leer. A lo mejor una vez al día, 15 minutos al día, no es mucho. Lo importante es que no te obligues, no te impongas a nada más. Puedes faltar en otras cosas, en base a tus prioridades, tampoco es que faltes a las clases, por ejemplo. Pero leer, nunca faltes. A medida que pasen los días, pues encontrarás un horario que sea bueno para ti y se habrá creado un hábito. Ten en cuenta que este es un muy buen hábito y ciertamente es un placer realizarlo con voluntad y con regularidad. Cuando hayan pasado esas 3 semanas puedes agregar una nueva cosa, a lo mejor sea hacer ejercicio, tocar algún instrumento, escribir e incluso leer un poquito más, pero igual durante esas 3 semanas no te impongas nada más, haz esas dos cosas en un horario que te sientas cómodo y así cada 3 semanas podrás ir agregando hábitos. Trata de que sean buenos y realmente si alguno no te convence en 1, 2, 3 semanas no se te hizo placentero, pues realmente mejor cámbialo a uno que sí te convenga, que sí te guste. E igual, si un día faltas, pues no pasa nada, nadie te lo va a echar en cara, el único que te lo echa en cara eres tú mismo, así que tú mismo ponte los pantalones y inténtalo el día siguiente. Habiendo dicho eso, vamos a lo que nos compete hoy, la lectura, que es uno de los hábitos más fructíferos para el autodesarrollo. Piensa por un momento que el autor ha compactado todo su conocimiento en base a un tema de toda su vida, el mayor aprendizaje que le dejó, y lo ha compactado en unas 200 páginas y ahora está al alcance de tus manos. Tienes mundos distantes, conocimiento antiguo, aprendizajes importantes, historias maravillosas a las que tú puedes acceder con 10, 15, 20 minutos al día. Será suficiente para transmitirte eso. Así que espero que este video te anime a adentrarte más en la lectura y por eso en este video te voy a compartir los libros que leí en el 2021. Tal vez alguno te interese y lo quieras leer o simplemente para ver que no es tan difícil ni tan agotador. La lectura tiene un sinfín de caras distintas y se disfruta mucho explorar todas ellas. Ahora sin más dilación, comencemos. El primer libro que leí en este año fue El coronel no tiene quien le escriba, de manos de tan aclamado escritor como lo es Gabriel García Márquez. Si vieron mi pasado video, pues recordarán que ya leí 2 libros de él, el de El olor de la guayaba y el de El general en su laberinto. En el primero de estos, el mismo autor menciona que este libro es uno de sus mejores escritos, y ciertamente razón no le falta. El libro cuenta la historia de un coronel retirado y su esposa, sumidos en un estado de pobreza, en un país sitiado, cada vez les quedan menos cosas, y lo único que les hace mantener la esperanza es una carta que no llega y un gallo. Evidentemente no quiero dar muchos spoilers de los libros, a lo mejor hay algunos en el transcurso del video, pero trataré de que sean ambiguos, ¿vale? Este es un libro realmente corto, se lee fácilmente y aunque el estilo de García Márquez ciertamente se le distingue por el realismo mágico, como es el caso de 100 años de soledad, que es un libro que me falta por leer, tanto en este libro como en el del general en su laberinto no tiene ese realismo mágico, es más un libro narrativo, casi histórico, pero de todos modos es una de sus mejores obras y que realmente encierra un profundo mensaje compactado en tan poquitas páginas. Un camino hacia la salud. Como recordarán, desde el año pasado yo dividí mis lecturas en 2 vertientes, 2 ramas. Una que es la de la literatura y otra que es la de divulgación. Pues es también importante, aunque reconozco que no es tan entretenido o lo asociamos mucho con la escuela, el leer para aprender. Por lo que te recomiendo que trates de encontrar temas que te gusten a ti, que te parezcan interesantes, pues seguramente habrá un libro acerca de ello. Y como digo, es divulgación, no es texto científico. Aunque a menudo se mezclan, pero la divulgación tiene ese objetivo de
de hacerte llegar el mensaje de la manera más accesible y fácil. Este libro trata un poco de medicina alternativa naturista. No se aleja tanto de la medicina convencional, así que me pareció bien. Inicia con algo de teoría para entender realmente cómo funciona el cuerpo y qué es lo que éste necesita. Y después dedica una gran parte del libro en brindarte terapias naturales a base de jugos, rutinas, suplementos, tés y demás cosas parecidas para tratar bastantes enfermedades. Está encaminado más que combatir, prevenir muchas enfermedades, pues menciona que muchas de estas tienen como base la desnutrición. Así que este libro da mucha información acerca de la buena nutrición. Es realmente útil y piénsalo así. En nuestro cuerpo cada día hay millones y millones de células que se mueren y hay que reemplazarlas. ¿Y de dónde se obtienen los materiales para esto? Pues de la comida. Así que es mejor consumir comida rica en nutrientes para que el cuerpo regenere las células de buenos materiales. Bien lo dice el dicho, eres lo que comes. La Divina Comedia. Tal vez este año me fui un poco por libros clásicos, no tan clásicos, pero La Divina Comedia es uno de los clásicos clásicos. Escrito por ahí del siglo XIV, de manos de un escritor italiano exiliado. Este libro es una de las joyas de la literatura italiana, así como Don Quijote lo fue de la española. Ambas de estas también son cumbres de la literatura universal. En este caso es más que nada por ese pensamiento renacentista, dada su interpretación de el infierno, el purgatorio, el cielo, los pecados, las pasiones, las virtudes, entre muchas otras cosas, relacionándolos con la realidad que vivía Italia en ese entonces. También quiero destacar la perfección geométrica que tiene el libro, concebido originalmente como poemas o cantos, aunque en esta traducción pues se pierde eso. Cada una de sus tres partes, infierno, purgatorio y cielo, tienen 9 círculos por los que pasa Dante. Cada parte es escrita en 33 cánticos, más un introductorio por lo que suman 100, y cada cántico es compuesto de estrofas de 3 versos en decasílabos, perfectamente compuestos. A lo mejor esto le suene a Sudoku a muchos, pero podemos ver la perfección y la simbología que esconde este libro. El libro cuenta la historia de Dante, que es como la representación de la humanidad, que ha caído en las tentaciones y se encuentra en un oscuro bosque. Es rescatado por uno de sus héroes personales, que es Virgilio. Es un famoso poeta que compuso la Eneida. Virgilio representa la razón, así como las artes, y acompaña a Dante por cada uno de los círculos del infierno. Cada círculo representa cierto pecado y cierto castigo, en el que incluso se encuentran varias personalidades. Y después lo acompaña al purgatorio, que es donde las almas arrepentidas expían sus pecados, en diversas pruebas. Y por último, en el cielo es acompañado por Beatriz, que en realidad es un antiguo amor de Dante, que aquí ejemplifica la fe y la belleza, que lo acompaña hasta el último círculo, en el que podrá conocer a Dios. Y aunque la traducción pues es en prosa y tiene un lenguaje algo culto, esta edición, que es de Editores Mexicanos Unidos, cuenta con varios pies de página en los que se explican algunas palabras, algunos personajes, situaciones o momentos relacionados con la realidad o con las artes, para que se entienda mejor de lo que quiere hablar. Y vale la pena, aunque es largo, por su simbología y su conocimiento acerca de la Italia de ese tiempo. El juego de Ender. Este libro es como Armada, pero bien. Es un libro de ciencia ficción y batallas planetarias, como Armada. Tiene un protagonista joven que aparentemente es muy bueno y se adapta muy bien al combate estratégico con naves, como en Armada. El enemigo es una raza extraterrestre que antiguamente ya había atacado, pero nosotros ganamos y de pura chiripa, y ahora nos estamos preparando para un segundo ataque, como en Armada. Hay una tecnología bien chida en la luna, como en Armada. Pero aquí, el juego metafísico de Ender, el protagonista, es mucho más complejo, pues fue concebido como tal para ser el mejor general de la historia. Tiene varios conflictos personales y emocionales originados por este control absoluto del gobierno en sí. Los conflictos políticos y filosóficos que se dan son más intensos. Las batallas están muy bien desarrolladas y son verdaderamente entendibles. El camino por el que pasa Ender es realmente duro, progresivo, con un final que es maravilloso. No como Armada. Vaya roast a Armada, chaval. Me saqué la espina, me falta sacarme la espina de Divergente. Espero hacer un video de eso, aquí se queda. En su trono. Física de lo imposible. Tal vez recuerdan este libro por su aparición en mi video sobre el alma. Recomendadísimo y que no para el spam. Este libro básicamente trata de explicar si cosas como escudos de energía, sables de luz, teletransportación, naves estelares y otras cosas que regularmente aparecen en películas de ciencia ficción son posibles realmente. Todo esto de manera muy entendible, casi no tiene matemáticas implicadas en ello. Es lo que les decía, el libro te trata de llevar por estos temas, pero no te complica la vida en matemáticas o en física. La conclusión en muchos de estos casos es que son teóricamente
físicamente posibles, pero se necesita de una tecnología muy avanzada, como una esfera de Dyson o un conocimiento mucho más amplio sobre la física actual. Hay cosas que aclara que sí son imposibles, que sí violan las leyes más fundamentales de la física, así que cuidado. Realmente para mí es de cierta manera esperanzador, pero a la vez un poco desilusionante el ver que estas tecnologías sí son posibles, cosas puntuales como campos de fuerza, naves interplanetarias, pero para ello es una cooperación tan cercana entre los países para que entre todos podamos desarrollar esta tecnología. Es cierto que la sociedad del conocimiento actual, o el dataísmo, que lo veremos en otro libro, prioriza esto de conocer más a fondo las leyes fundamentales del universo, pero a la vez también hace que algunas naciones permanezcan pobres o que los recursos naturales sean explotados sin medida, ocasionando un cambio climático tan severo que muchos pronostican que a lo mejor nunca llegamos a ver esas tecnologías en su máximo auge. Pero bueno, no hay que temar, no hay que darse por vencido, ¿verdad? Vaya mensaje, ¿eh? Filosofía para principiantes. Entrando a temas filosóficos, pues qué mejor que un libro de filosofía, ¿no? 2021 y a principios de este año me he puesto muy filosófico realmente. Rius, a lo mejor algunos ya lo conocen, es un caricaturista muy conocido que ha hecho libros o cómics del estilo, en plan política para principiantes, críticas sociales caricaturizadas, que son fáciles de entender y divertidas por el estilo. Este libro en particular te hace una recopilación de los principales movimientos filosóficos, desde los griegos como Sócrates, Pitágoras, Aristóteles, un poco de corrientes helénicas como los epicúreos, los estoicos, las grandes corrientes del cristianismo con Jesús, con Santo Tomás de Aquino, corrientes ya entradas al Renacimiento como Voltaire, Descartes, hasta las que marcaron siglos anteriores como la marxista, Bertrand Russell y otros filósofos también. Como su título lo dice, es un gran libro para introducirte a la filosofía. Te da un mapa general por el que navegar, además de que el estilo caricaturesco de Rius es bastante divertido, pero si la filosofía te interesa, pues qué mejor que aprender de estos temas con algo de humor. Asombro del Nuevo Mundo. Este libro básicamente cuenta, para los amantes de la historia, cómo veían los nuevos conquistadores, exploradores y demás personas lo que ahora es México Centroamérica en aquellos lejanos 1500. Incluye fuentes de primera mano en la que detallan cómo estos exploradores trataban de explicar a la gente que estaba en España las frutas, animales, lugares, ciudades, pobladores que se encontraban. Es un libro ligerito, es más como una plática entre colegas después de que llevan mucho tiempo sin verse y quieren platicarse a que han conocido. Por lo tanto es bastante interesante y es divertido ver cómo trataban de explicar estas frutas o animales nuevos. Además que profundiza un poco más en esta etapa de la conquista a los que les interesa y a los que no, como yo, pues es una lectura bastante recreativa. Aventuras de Sherlock Holmes. Yo no conozco el detective Sherlock Holmes, pero como yo, es casi seguro de que no conocemos una historia puntual de él. Si es así, un libro como este es recomendadísimo para ti, pues es una compilación de varias aventuras, así que aquí más que hablar de la historia voy a hablar de Sherlock Holmes como tal. Pues me quedé maravillado con el personaje y con su autor, la manera en que redacta las historias y los recursos para estas, para que adquiera un realismo aún mayor. Esta etapa de médico lo llenó de varios recursos de deducción que se muestran en los libros y que los plasma de manera muy detallada. Brinda varios ejemplos, por ejemplo, de cómo identificar pasos, de grafología, algunos conocimientos de anatomía, de química, sociología, entre otras habilidades que formula bastante bien. Y realmente creo que cualquiera podría aplicar algunos de los principios que se muestran aquí para deducir algo de la gente. De hecho, yo me quedé bastante picado y lo hice por un tiempo y bueno, realmente se necesita de un conocimiento mucho más profundo de psicología, sociología, las noticias del contexto local, pero hay cosas que uno puede deducir y aprender con la práctica, partiendo de ejemplos como los que se exponen en estos relatos. Así que si te interesa un poco esto, el ser más observador, pues podrías incursionar a las novelas policíacas, y que mejor que el pionero de todo esto, ¿no? Además de que la lectura de Sherlock Holmes no es fuerte para nada. Los personajes por lo menos a mí me cayeron bien, no es complicado entender la trama ni cómo hace todas estas deducciones, las pistas, te va llevando muy de la mano, pero obviamente no te revela el punto clave que hace que todo se descubra desde el principio. Una antología de Bertrand Russell. Si mal no recuerdo, el año pasado hablé un poco de Bertrand Russell en el libro del ABC de la relatividad, pero aquí él se refiere mucho más a temas científicos, que fue una de las facetas más contribuyentes de Bertrand Russell, pero también lo fue del lado de la filosofía, y es de lo que esto trata más que nada el libro. Esta es una colección de varios tratados, ensayos y resúmenes de la vida y filosofía de Bertrand Russell. Se va un poco al socialismo, que es algo que a lo mejor enfada a muchos, pero por otro lado también es una filosofía muy encaminada a la bondad,
bondad, a la contribución de la virtud para el mejoramiento social. Para mí se resume muy bien en el hombre libre es feliz, y quien es feliz será bondadoso. Además trata otros elementos como la represión de los deseos o de impulsos destructivos y el fortalecimiento de competencias creadoras, como lo son el conocimiento, habilidades personales, más que materiales. Y aquí es donde entra un poco el socialismo, que aunque seguramente fue un gran partidario de esto, pues no menciona mucho esto en sus aportaciones, además de que también tuvo mucho que decir de la religión. Por esto es un libro de filosofía, aunque también incluye mucha de su vida, que esto es como que la gran maldición de un escritor, ¿no? Pues muchos pueden encontrar en su vida contradicciones a lo que decía en sus libros, pero en realidad pues en todas personas se encuentran contradicciones así. Me estoy mareando. La Ilíada. El año pasado, si recuerdan, igual leí La Ilíada, pero ese era un resumen más bien escolar, el cual yo recomendé, pues explica bastante bien el contexto de la historia y lo va dosificando y ordenando bastante bien. En cambio esta, que es la versión completa, que como ven pues no es tan grande, y aunque explica más en todos los cantos, yo creo que si no hubiera sido porque me leí este resumen anterior y porque vi la película de Troya, a lo mejor esta vez no me hubiera enterado muy bien de qué iba. Igualmente en el anterior video resalté que la Odisea, que es el otro libro de Homero, tiene una estructura más amable, casi como de novela, y con mitos atractivos, a lo mejor divertidos, pero esta historia es una historia mucho más oscura, cruda, madura, con elementos mucho más bélicos y personales, pues trata de los últimos momentos de la guerra de Troya, y nada más, no trata de lo que pasó antes o lo que pasó después. Por eso te recomiendo leer un resumen, e igualmente si ya estás experimentando un poco más en literatura de este tipo, que es más antigua, como esta, la Odisea, la Divina Comedia, pues este libro a lo mejor te va a gustar. De lo contrario, como digo, con ver Troya o con un resumen parecido basta. La Naranja Mecánica. Es una película bastante conocida, yo no la he visto, pero de cualquier modo cuando me encontré con el libro me llamó bastante la atención y he de decir que me gustó bastante. La premisa que te la da aquí pues cuenta la historia de unos adolescentes jóvenes criminales, aparentemente sin moral, pero de cierta manera inocentes, lo cual al principio me chocó bastante. Pensé que iba a ser un libro en plan El Periquillo Sarniento, del cual leí un resumen el año pasado, el cual me dejó con cierto mal sabor de boca, por eso de que prácticamente explicaba todas sus travesuras como si no hubiera una razón detrás de ello, pero en este caso es un libro bastante completo, bastante bueno, que explora de cierto sentido psicológicamente estos sentimientos o impulsos de agredir, así como los de la bondad, aunque de manera algo cruda. Es bastante explícito, eso sí, no recomiendo que seas menor de 16 años para leer este libro. Por otro lado, tiene elementos de la redacción bastante interesantes, como lo es un lenguaje ficticio que se inventó el autor, que es una mezcla entre español, inglés y ruso, lo que sinceramente hace incluso más complicado la lectura, pero por lo menos esta edición, que es de la editorial Planeta Mexicana o Bucket, al final incluye un pequeño glosario en el que incluye todas estas palabras, lo cual sí se me hizo difícil de leer, en plan estar leyendo y tener que ir al final para entenderlo, buscar la palabrita, de regresarse, ¿no? Y así cada vez siempre, ¿no? Pero pues bueno, algunas palabras te las aprendes, te vas acostumbrando. También se menciona que esta edición del libro es la completa, pues tiene un prólogo en el que menciona que hay ciertas ediciones en el que omiten el último capítulo, el cual es un capítulo muy importante, es el que realmente le da un final, una conclusión al libro, por lo que si te interesa leerlo, pues te recomiendo que busques una versión que sea completa como esta. Se van llenando tú. Ay, me tengo que preparar. La saga de Harry Potter y La Piedra Filosofal, La Cámara de los Secretos, El Prisionero de Azkaban, El Cáliz de Fuego, La Orden del Fénix 1 y 2, El Príncipe Mestizo y Las Reliquias de la Muerte 1 y 2. ¿Qué puedo decir de esta saga? Realmente no diré nada. Muchos de ustedes pues seguramente la conocen, a lo mejor más las películas que los libros. Yo no me he visto las películas, por eso en cuestión de historia no creo que tenga nada que agregar. Es la historia de un niño mago, va a una escuela de magia, en la que aprende pues contaduría, como no. Es una historia de amistad, de familia, del destino, de problemas universales y emocionales dentro de uno mismo. Para mí es una excelente colección de libros para iniciar a alguien en la lectura. Realmente no importa de qué edad. Y lo demás que tengo que agregar, le voy a recomendar un video que está en el horno, pues espero, o ya lo habré subido, no sé, en el que pongo a pelear a Harry Potter contra Percy Jackson, al niño magias con el niño semidios. Desde mi punto de vista, obviamente, pues pongo a comparar qué saga es mejor para mí. En ese video detallaré más completamente todos los aspectos, todas las comparaciones. Les pondremos un puntaje bastante subjetivo, con el objetivo de descubrir para mí, cuál es la mejor de las dos sagas. Ya me leí ambas son una maravilla, por eso mismo necesitaba disipar esa duda para mí. Lo que sí te quiero decir es que ambas sagas son increíbles, increíbles. Ambas me dejaron un buen sabor de boca, ambas las recomiendo mucho para alguien que quiera iniciarse en lectura, recomendar alguna lectura, o si no las has leído y te gusta leer, pues son perfectas. Ahí me salió el acento, ¿qué acento es? No es español.
Aclaro que los 7 primeros libros me los leí en digital, solo este que es el último, Las Reliquias de la Muerte, ya lo tengo aquí en físico, así que ahí está, en representación. Homo Deus. Es un libro que da mucho de qué pensar. Es un libro de historia universal, o más como un comentario de esta historia. El objetivo del autor, digamos que es tratar de decirnos cuáles son las metas que tiene ahora la humanidad. Pues gracias a la ciencia hemos llegado a un punto en el que no hay tantas hambrunas o no tan letales como en otros tiempos hubo, tampoco hay tantas guerras o enfermedades como hubo en otros tiempos, y habiendo dejado esto en claro, pues se pregunta cuáles son las nuevas metas de la humanidad. Como recordarán, hace unos minutos mencioné el dataísmo, la sociedad del conocimiento, que es uno de los puntos importantes de los que trata este libro. La nueva religión o sociedad de la información, en la que trata a esta como el recurso más valioso para lograr el progreso de la humanidad. Es decir, entre más datos tengamos de alguna cosa, más rápido puede avanzar tecnológica y socialmente la humanidad. Pero esto pone a la humanidad entre la espada y la pared, porque esto a la vez implica perder de cierta manera nuestra privacidad, cosa que ya está pasando con las redes sociales, con dejar que inteligencias artificiales o redes neuronales que son expertas en manejar datos pues manejen nuestra información, y estas tecnologías son las que tomarían las decisiones por nosotros, incluso pueden ser laborales, económicas o sociales. Todo esto pues para mejorar nuestro estilo de vida. Cada quien tendrá su opinión sobre esto, pero pues este libro no trata de juzgar esto, trata de darte un comentario, de darte más perspectiva acerca de esto y de que te formes tu propia opinión sobre el futuro de la humanidad. Zeus. Este libro y los 3 siguientes son una colección de la editorial Gredos, los cuales explican en sus poquitas páginas un poco de la historia de estos héroes o dioses griegos, explican varios pasajes, varias anécdotas de estos, e incluso tiene una parte exclusiva para mencionar su influencia en la sociedad, en las artes actuales. Todo esto, como siempre, de manera muy amena, muy detallada, lo cuenta prácticamente como una novela o como un relato. En este caso, la historia de Zeus se centra más que nada en los primeros años de la historia del universo, pues cuenta pues como Gaia y Urano criaron a los titanes, con Cronos como rey de estos últimos, el cual derroca a su padre y procrea a los dioses, los come. Entre ellos está Zeus, que es el que comienza la guerra de dioses contra titanes, y es más que nada de lo que trata este libro. Hércules, tal vez debería llamarse Heracles, pero bueno, este libro narra más que nada cómo fue y cuáles fueron los 12 trabajos de Hércules, que pues como lo explica en este libro, pues es como un castigo por algunas atrocidades que hizo, que de hecho son infundidas por Hera. Sería un buen libro si quisieras conocer la verdadera historia de Hércules, en vez de esa versión musical que tiene Disney, y realmente la verdadera es bastante grotesca en algunas partes. Ulises, llamado también Odiseo en la Odisea de Homero, el cual es un libro que ya comenté en el video anterior. Si quieren ir a verlo después de esto, pues se los agradecería mucho. Básicamente cuenta de una manera más entendible esta obra, la Odisea, por lo que podría tomarse incluso como un resumen de aquella, pero como dije anteriormente, brinda datos más exactos, más ordenados, más estructurados, como lugares, fechas de todos los viajes de Ulises o de Odiseo. Y como les menciono, cada libro de estos tiene una parte final en la que detalla algunas de sus influencias artísticas en torno al personaje o sus aventuras. Atenea. De todos los libros que leí de esta colección, que este es el último, pues este me gustó bastante más. No solo porque Atenea es mi diosa griega favorita, sino también porque es uno de los libros más completos. Como les mencioné en los libros anteriores, pues por ejemplo Zeus detalla solo la batalla contra Cronos, Hércules solo sus 12 trabajos, Ulises y su Odisea, pero en este libro detalla prácticamente toda, de manera resumida, la historia de Atenea, de sus pasajes, de sus aventuras. Es cierto que pues tiene más, ¿sabes? Pero por lo menos los más importantes, como su nacimiento, su amistad con Palas, que por eso también a veces se le llama Palas Atenea, su batalla contra el tío Poseidón por los terrenos, esto es real, y cuenta incluso hasta el final de sus días, en los que se despide la humanidad dejándoles un regalo. La danza de los maestros. Este es un libro de física relativista y cuántica, aunque de una manera bastante esotérica. Está libre de muchos tecnicismos, casi no tiene matemáticas complejas, sino que es más como una serie de enseñanzas teológicas, esotéricas. Realmente se enfoca más bien como puntos de comparación entre la física, la teología oriental, que es algo de lo que el autor se dio cuenta que se parecen bastante, y es realmente increíble que sea así. Pero también para todos aquellos que quieran comprender de mejor manera la
la física relativista y la cuántica, y no quieren chutarse algo como el ABC de la relatividad, que yo entiendo que es un libro bastante complicado de entender. En este libro te enseña todo lo importante que hay que saber sobre esta física, pero de manera bastante sencilla, entendible. Pues como dije, habla un poco de la filosofía y la teología oriental, por lo cual puedes llegar a hacerte preguntar cuál es la verdadera conexión entre la física y el sentido de la vida, por lo que para los que les guste la ciencia y la filosofía, pues este es un libro que mata a dos pájaros de un tiro. Los Cuatro Grandes. Esta es otra novela de detectives. Es al estilo Sherlock Holmes y no dudo que esta esté inspirada en aquel, pero es cierto que la autora logra elementos bastante novedosos. Si bien yo siento que no es tan rigurosa en detalles detectivescos, en el método que usa Hércules Poirot, que es el protagonista, tiene un estilo de narración más sencillo, pero no le quita el mérito, pues yo siento que mete más giros de tuerca, más giros emocionales, personajes con facetas más complejas y diversas, también tácticas o elementos ingeniosos, pero también me han dicho que este libro es prácticamente el mejor, es de cierta manera el que le da el cierre. No he leído otros libros o otros relatos de la autora, así que no les puedo prometer que todos los libros pues sean así, de Agatha Christie, pero a vista de buen cubero pues parece que ella le gana un poco en creatividad a Arthur Conan Doyle, pero este gana mucho más, siento yo, en rigurosidad, en estos métodos de indagación, de deducción, pero el personaje de Sherlock se me hace muy en plan misterioso y lleno de recursos de deducción, de indagación, pero también de conocimiento. Y este tipo de protagonistas como V de Venganza o el psicoanalista en El Psicoanalista, pues me encantan. La historia del Necronomicon y otros relatos prohibidos. Este libro lo leí encaminado a los meses de octubre y noviembre, por lo que pues para entrar en ambiente pues que mejor que leer algo más oscurito. En especial algo de H.P. Lovecraft, que es un autor que en el año pasado pues quedé bastante conforme con lo que leí. Y he de decir que los cuentos que trae esta edición pues, son buenos, pero según el prólogo son más de una época temprana de Lovecraft y no llegan a indagar mucho en esta etapa que lo distingue, que es la del terror cósmico. A lo mejor un poco de lejos, pero en este libro pues da más énfasis al suspenso, a los detalles, a la historia, en crear más un entorno que hace que se te enchine la piel. A mí la verdad desde el año pasado pues me costó infundir este miedo a través de la lectura de terror, pero entiendo estas historias, entiendo que son escalofriantes, algo extensas eso sí. Por menos, ya voy por menos. Una voz libre. A lo mejor puedan inferir por estas fechas que me tomó un poco de tiempo leerlo. Y eso fue porque entré a la universidad. Y entre una y otras cosas, pues como se tiene un horario bastante estricto, pues al principio no tomé mucho tiempo para leer. Pero pues todo se puede lograr. Y a medida que me adapté al cambio, a los nuevos horarios de la universidad, pues pude liberar huecos para continuar con este bonito hábito de la lectura. Otra cosa, eso sí, es que en la universidad leía bastante. Pero estas lecturas no las cuento porque obviamente el objetivo de este video es que tú, por tu propia cuenta, veas a la lectura como una actividad no para distraerte o no para instruirte, sino como una herramienta útil que te haga crecer, que haga que tomes la vida como realmente es y que la disfrutes con destreza y felicidad. Habiendo dicho esto, este libro es una compilación de varios discursos declamados por un gran orador veracruzano aquí en México, que fue Guillermo Zúñiga Martínez. Tiene varios discursos de varios contextos y habla de bastantes temas como la educación, la política, la masonería, echar flores a tal para cual. Es un libro muy complejo, lo cual pues puede llegar a mover ciertas fibras, ponerte a pensar y reflexionar, que es un poco del fin de los discursos, más allá de solo convencer, que es su principal propósito. También es útil para ver como el panorama de la historia mexicana hace unas décadas, pero aparte también es un buen libro para ver los recursos que usaba el autor para hacer sus discursos. El viejo y el mar. Justamente es en la universidad a la que voy, es más bien una normal, en la que hay un pequeño café literario, en el que se escoge un libro a leer por el siguiente mes y a final de mes pues se reúnen todos ellos para comentar este libro. En el mes de septiembre se nos dio este libro, que de hecho por problemas de horario me lo leí justo el día anterior de cabo a rabo, pero por esto la historia es relativamente corta y fácil de seguir, pues como tal todos los eventos transcurren en más o menos 1 o 2 días. Es un libro que tiene varias interpretaciones
interpretaciones tanto de la historia como del final. Puede hablar de las metas que uno se propone en la vida, a lo mejor del orgullo, de la vejez, de la compañía. La historia trata de un viejo pescador en el que un día pesca un buen pez enorme y se enfrenta a un sinfín de catástrofes para poder llevarlo al puerto. Es un libro que te explica todo este proceso con bastante detalle. Para quien sepa un poco más de barcos, de cómo es esta onda de pescar, pues a lo mejor se le haga interesante. Pero el final es de esos abiertos que te dejan siempre pensando. Y es por esto mismo que a través de las descripciones, de las memorias, de los diálogos que hay entre el viejo y otros personajes, o entre sí mismo, en el que puedes hallar una filosofía más profunda y que te hace ver la vida con cierto agradecimiento. Ahí está su representación. A ver, aquí entran varios cuentos de terror, así que los voy a nombrar. Oscar de Amparo Ávila, La guadaña de Ray Bradbury, Los niños felices de Arthur McCann, El gato negro de Edgar Allan Poe, Las ratas en las paredes de H.P. Lovecraft, La gallina degollada de Horacio Quiroga, La herencia de Cthulhu 1 y 2 de Emilio González, No tengo boca y quiero gritar de Harry Ellinson, There Are More Things de Jorge Luis Borges y La falla de Amigara de Janji To. Esta colección de cuentos de terror fue hecha por uno de los coordinadores de este café literario y fue elaborada para entrar en este ambiente en Día de Muertos. Como ven, incluye cuentos y relatos de autores reconocidos como Allan Poe, H.P. Lovecraft o Jorge Luis Borges, y otros los cuales yo no conocía, pero que sorpresivamente me dejaron bastante satisfecho, y se puede ver el estilo tan distinguido que hay entre estos autores, pues Lovecraft siempre va por estos seres cósmicos sobrenaturales, Allan Poe a lo paranormal, como lo gótico, oscurillo, algunos como Amparo Ávila o Horacio Quiroga van más a lo grotesco, a lo misterioso, y uno bastante distinguido que es Junji To, el cual es un mangaka. Aquí leí un manga de terror. Siento que en este sentido soy bastante gráfico para captar el terror, pues realmente este manga, con sus imágenes grotescas, pues sí llegaron a infundir cierto miedo en mí. Fue como que el que más me dio escalofrío, ¿sabes? Pero igualmente entre estos autores hay cuentos que pues sí me transmitieron este sentimiento. Entre ellos pues Poe, que a los que les guste como que sentir este miedo, este terror, pues esta colección es bastante buena porque tiene un amplio rango de historias para que tú puedas encontrar las que a ti más te muevan, aunque suene algo perverso, ¿no? El leer para sentir terror, escalofríos, miedo. Ya sé que creas en lo paranormal o no, incluso si eres asustadizo, pues algunas de estas historias son ligeritas. También el truco es no fanatizarse con esto y seguir adelante. Está bien, o es el chiste de estas historias, pues el sentir este escalofrío alguna noche, pero hay que entender que estas historias no son reales. Todo tiene una explicación, una causa, y en estas historias, aunque no lo parezca, pues en la vida real el sol siempre vuelve a salir. Ahí se queda como representación. El curioso caso del perro a medianoche. Igualmente muy recomendado en este café literario de la normal a la que voy, el cual está muy ad hoc con la licenciatura. Pues quitando algunas partes, este libro es de divulgación, incluso de cierta manera pedagógico. Trata varios temas relacionados con cultura general, con matemáticas, historias, ciencias, pero también trata la historia de un niño con autismo. Pues este niño, que es el protagonista, aunque está dotado intelectualmente, tiene ciertos problemas sociales, y pues el autor, el cual pues por esto mismo se denota su gran talento, su gran experiencia, el autor escribe la historia como si fuera el niño el que está escribiendo el libro, así que te deja ver de cierta manera en muchos de sus pasajes cómo es que piensan estos niños, cómo es su manera de ver el mundo, de analizarlo, de procesarlo, el cual pues por lo menos en esta historia a este niño lo pone como de un pensamiento muy sistemático, muy metódico, incluso muy literal en cierto sentido, pues hace ver que este pensamiento pues no deja lugar a malinterpretaciones en el lenguaje o ciertas cosas que a nosotros pues nos podrían parecer normales, ¿no? Pero para el niño pues lo hace ver que es muy estresante, y a veces pues es desgarrador ver que en situaciones que para nosotros son normales, a él pues le cuesta bastante, por lo que te llena de bastante reflexión acerca del trato que se le da a estos niños. Lo recomiendo bastante, aunque por el lenguaje y el tema del que trata pues tal vez no sea recomendable para menores de 14 o 15 años. No es muy fuerte ni tiene contenido muy pues, gráfico, en cambio es fácil leer y tiene una historia que te atrapa bastante, por lo que creo que vale mucho la pena. Filosofía helenística, el penúltimo libro del que me llevo varias enseñanzas. Es igualmente un libro de filosofía, aunque un poco más específica, ya entrando a la helenística, que se refiere al periodo post-socrático, platónico, aristotélico, en el que de cierta manera el gobierno causado por Alejandro Magno cayó en decadencia, y habla de un periodo de incertidumbre con el dominio romano, en el cual ya no se veía por lo colectivo, por el Estado, sino por lo individual. Ya no se apreciaba tanto lo teórico, sino lo práctico. De
este pensamiento más personal surgieron varias escuelas como la estoica, la epicúrea, la cínica o la escéptica, que influyeron no solo en aquellos tiempos, sino que siguen influyendo realmente hasta ahora, pues estas corrientes son adjetivos que se le puedes decir a una persona. El libro detalla bastante bien tanto el contexto espacio-temporal de estas escuelas como el pensamiento que pregonaban. Incluso deja sus propios comentarios y narra las cosas bastante amenamente, sin un lenguaje técnico. A lo mejor un poco para quien no está acostumbrado a estos temas, pero de todos modos es bastante sencillo de seguir los temas. Y para mí, el conocimiento que te transmite es bastante importante. Y el principal objetivo de estas filosofías es que alcances la felicidad, el bienestar. Para algunos es aceptar nuestro destino, para otros mediante la humildad y el rechazo al dolor, otros pues mediante la libertad y de cierta manera la regresión a nuestras necesidades principales, dejando incluso de lado un poco la autoridad, y para otros pues es negar el conocimiento directamente. A decir verdad, pues incluso actualmente siento que no nos podemos apegar a una filosofía como tal, sino que debemos leer bastante y tomar pequeños fragmentos de estas, las cuales se adecúen más a nuestra forma de pensar, nuestro conocimiento, nuestros deseos y nuestras prioridades, los cuales te formen una opinión firme pero a la vez flexible o entendible con la vida. De hecho, muchas de estas filosofías, por centrarse más que nada en el bienestar personal, pues se suelen clasificar de egoístas, pues te hace ver que este egoísmo de forma colectiva pues ayuda y progresa a la sociedad. Por eso, nunca me cansaré de decirlo, es muy buena la lectura, es el máximo exponente de conocimiento. Aunque puedan ser útiles, pues ninguna película, ningún video, canción, plática o chiste, ninguno te llevará a caminos tan altos como la lectura, pues de ahí viene el conocimiento, la práctica, la virtud. Se puede notar que ya estoy morido un poco por dentro porque llevo aquí casi 2 horas grabando. Así que si muero, Gödel, Escher, Bach. La joya de la corona, señores. La cereza en el pastel. 6 meses. 6 meses, señores. Me tomó terminar este libro tan voluminoso, a la vez que asombroso. Es un libro que estuve guardando por 3 años. Pues en primera está en inglés. Y por eso primero quise mejorar mi fluidez en este idioma. Y por eso pues en el anterior video, una vez más con el spam, mencioné el libro Thinking Fast and Slow. Es igual un libro en inglés. Y aunque no lo vieron, hace 2 años leí Flatland. Este está muy delgadito, ¿sabes? Son libros en inglés que comparé hace 3 años, uno sobre dimensiones extra y matemáticas, otro sobre sociología, psicología y este sobre muchas cosas. El mismo autor lo dice, que llegó a encontrar su libro en secciones de bibliotecas o librerías tan distantes como lo son la filosofía, las matemáticas, música, biología, inteligencia artificial, arte, arquitectura, psicología, neurología, sistemas computacionales y muchas otras categorías. Y lo cierto es que este libro habla de todas ellas, pero igualmente el autor lo especifica con un objetivo claro, no tan claro. El tema central o el núcleo del libro es de qué manera el cerebro, a partir de simples conexiones neuronales, puede emerger el pensamiento. Para esto parte de que entendamos el teorema de incompletitud de Gödel, de que entendamos la inteligencia artificial de Alan Turing, de que entendamos la música de Bach, los dibujos recursivos de Escher, y esto último es muy importante, la recursividad, lo isomórfico, lo autorreferenciado, los eternos y enrevesados bucles que hacen que de cosas muy simples como las neuronas puedan emerger sistemas, redes neuronales, inteligencia, pensamiento. Les recomiendo este video del buen Jaime Altozano para que puedan entender un poquito más este recurso de la recursividad. Para mí fue sin duda el mejor libro que leí en el año 2021. Es un conocimiento muy específico pero que abarca muchas cosas. Aún así es relativamente fácil de entender. Es cierto que hay elementos en los que tienes que ser muy bueno en mates o en ciencias. Hay partes en las que alguien más experimentado incluso puede jugar con ciertos juegos matemáticos o informáticos, pero en general alguien como yo, que no soy un erudito en estos temas, pues puede entender la idea general, como les digo, que es el fin de estos libros. Además, entre cápsula de teoría y cápsula de teoría, pues el autor mete en el medio unos pequeños diálogos en los que explica de manera muy fácil, casi como una fábula, de lo que se va a tratar el siguiente capítulo, y así poderte dar una idea general para que no vayas ahí tú solo contra el mundo. Igualmente, las analogías, los isomorfismos, que es una palabra bastante importante, entre la matemática de Gödel, la música de Bach, los dibujos de Escher y otros fin de temas son realmente pues profundos, interesantes.
claves e importantes para entender estos conceptos. En sí, todo parece que encaja a la perfección con este conocimiento de primera vista variado. Parece encerrar un conocimiento tan profundo que es imposible como que no entrar también en temas filosóficos con esto. Me dejó en mucho que pensar. Es sin duda un libro excelente y pues me dejó ánimos de seguir estudiando, ¿no? Este libro pudo ser un punto de partida a la vez que un punto de llegada. Viste, todos son ciclos enrevesados y eternos. Ahí nomás quedó lo voluminoso que es. Bueno amigos, estos son todos los libros que he leído este año. Y faltan, aunque no se puedan ver, los 7 de Harry Potter y los 3 en línea que leí en la normal. De cualquier forma, espero que esta serie de videos pues se vuelva común en este canal, año con año, o incluso libro interesante con libro interesante, como el de Percy Jackson contra Harry Potter, que está en el horno, Es un esfuerzo bastante grande y por eso también agradecería que pudieras apoyarme con un like, un me gusta, basta, un comentario. Ya si te sientes muy generoso, pues una suscripción, una compartición, pues para que más gente lo vea y pueda animarse a viajar por todos estos mundos, estos conocimientos encerrado en los libros. Igualmente, pues espero que en ti se haya despertado esa flama. E igualmente en la descripción, tanto como en la tarjetita que creo que está aquí, pues les dejo mi tan referido video de leí 60 libros en un año. Por último, no puedo despedir sin mencionar que tengo Instagram, Devenar, Twitter y Facebook, donde pueden contactarme para pedirme comisiones de dibujo como estas, además de que por ahí pues también doy noticias varias. Pueden seguirme en TikTok, es pecado decirlo, ¿sabes? A veces subo algo, solo a veces. Trataré este año de ser más activo en las redes sociales. También es posible que me abra un Twitch, así que síganme en Twitch, ahí está. A veces soy bueno en eso de la jugada. Y por último, no se olviden de seguirme en Wattpad, también es un poco pecado decirlo. En ese encontrarán algunos relatos míos, no sé quién para decir que pues son los mejores relatos, pero pues pueden darles una oportunidad, ¿no? No son estas típicas historias grotescas de Wattpad. Un poco sí. Sin nada más que decir, yo ya me voy. Está re bien.